Un problema del señor Ruiz Mateos, sus juicios, sus cárceles, sus fugas, etcétera, etcétera. Tampoco viene extrañar que a un señor lo que les no es de extrañar, no es de extrañar, pero digo que si no hacemos un pequeño esfuerzo... Se queje un poquito, ¿no? Sí. Bueno, o ha socializado unas pérdidas que hemos pagado todos los españoles. También. Eso lo ha hecho lo que ha sido Rumasa es socializar las pérdidas del señor Ruiz Mateos, las hemos pagado todos los españoles. Pero bueno, vamos a lo que a mí me interesa, y es conclusiones a discutir. Ha estado usted, se ha escapado, ha ido a Alemania y al volver a pasar lo que ha pasado. No es tampoco vamos, eso, no es verdad. Por favor, no me interrumpa. Vale. Yo os agradecería que yo hasta ahora he procurado no interrumpir. A ver, José Luis Íñiguez. Conclusiones que creo que hay que sacar de este debate y dar cada uno la opinión de lo que piensa sobre ello. Primero, el derecho de propiedad no es un derecho de la época romana, de usar y abusar. El derecho de propiedad tiene sus límites y en España, con la Constitución actual, hay facultad expropiatoria. Y puede haber un mayor o un menor acierto en la expropiación, pero hay facultad expropiatoria. Segunda cuestión. Cualquier persona que esté escuchando aquí... Expropiatoria. Cualquier persona que esté escuchando esto, yo me imagino una persona simple y humilde, que va al banco y no le da ni 1000 pesetas de crédito para poder pagar el recibo de la luz, estará asombrada de que una sola persona tenga tal poder que pueda enumerar esos miles y miles y miles de millones de pesetas que ha enumerado el señor Ruiz Mateos. Ese poder inmenso financiero que se ha enumerado aquí. Y entonces podrá reflexionar también diciendo, no solo cómo es posible que haya una sociedad donde alguien hable de 500.000 millones de pesetas y diga, y es mío, además, sino otra cuestión, y es cómo es posible que además se defienda como modelo de empresa esa forma de hacer empresa. No es solamente el señor Ruiz Mateos, es mucha más gente. Entonces, segunda conclusión, al lado de la limitación del derecho de propiedad. ¿No ha sido un ejemplo de hacer buena empresa? Rumasa, no ha sido un ejemplo de eso. ¿Puedo contestar? Al final, sí, al final. Gracias. Tercero, habrá que reflexionar por qué se perdió la gran oportunidad. ¿Por qué los españoles que votaron con una mayoría que nunca se había registrado en la historia de España, 10 millones de votos, no pudieron contemplar la oportunidad de que eso que habíamos pagado todos los contribuyentes, esas pérdidas que habíamos pagado todos los contribuyentes, no se convirtieran en empresas donde 1, 2, 3, 4 personas no pudieran decidir, sino que fueran empresas de titularidad pública que pudieran estar controladas públicamente y pudieran ser un motor de funcionamiento de la economía, sobre todo en el aspecto que también antes decía Justo Fernández, de la banca, es decir, de aquellos que juegan con dinero que no es propio y sin embargo determinan y deciden sobre el dinero de los demás. Habría que preguntarse seriamente por qué ha ocurrido eso y qué significó eso en la política española. ¿Y qué definió eso? Porque eso es lo más importante, y eso es lo que más ha influido sobre los millones de españoles. Otras cuestiones ya son cuestiones anecdóticas de investigación, si el Opus, el IOR, si Valls, si Taberner, si Termes, porque resulta que hay una serie de gente, Valls, Taberner, Termes, que en un momento sí sirven para potenciar una empresa y saltar a miles y miles de millones de pesetas, y otras veces no sirven. Y siempre ocurre aquel que acepta un sistema que después le paga con sus propias armas, más que para siempre ocurre daño. eso. Yo creo que Rumasa es algo tan importante desde el punto de vista de la política española que no se puede quedar única y exclusivamente en ribetes vallincanescos. Muy bien. Hay que ir más al fondo. Correcto. Y más al fondo es decir, en eso que algo falla en ese sistema, muy bien, algo ha sido incorrecto y hay un problema. Señor Mateos, usted sabe seguro que ese muy bien no coincide con lo que yo digo, porque ese muy bien bienes diferentes. A otro nivel, son muy bienes diferentes. Contradictorios incluso. Y hay que contemplar cuál es la tremenda responsabilidad de que pongamos, no discutamos mucho, que pongamos 255.000 millones de pesetas que hemos pagado todos los españoles en la expropiación. 1,5 billones de pérdidas. 1,5 billones. Déjeme terminar, por favor. No, lo de Rumasa. Déjeme terminar. ¿Y cuál es después la responsabilidad de que durante 7 años... impresionante. A ver si consigo terminar. ¿Y cuál es la responsabilidad de que después, durante 7 años, habiendo ya pagado esos 250.000 millones de pesetas, hayamos tenido que pagar más? Hayamos tenido que pagar otro montón de millones de pesetas y lo que queda en el problema de la reprivatización. Creo que esas son las auténticas reflexiones. Y yo pediría un esfuerzo de todos
por ir a esos 5 temas fundamentales y claves y que no nos perdamos en los vericuetos de cómo fue, qué pasó, cuántas cifras hay. Y si queremos, tomemos algún ejemplo escandaloso como esas ventas tremendas donde hay 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o 100.000 millones de pesos de diferencia, los que ustedes quieran. Pero por favor intentemos profundizar en lo que eso supone. ¿Puedo contestar? Un momento antes. No, ya. No, sí, pero puede contestar, Ruiz Mateo, pero antes Ramallo que había pedido la palabra, no pasa nada. Vamos a ver, pues se ha planteado algo que era lógico que se planteara, independientemente de expropiación o no. Hay diferentes concepciones en cuanto a la función que cumple la propiedad. Y también para mi grupo parlamentario, evidentemente, la función social de la propiedad, claro que la entendemos y la comprendemos, como que votamos la Constitución y está ahí. Lo que no somos partidarios, es de las nacionalizaciones. Izquierda Unida sí lo es. Si estuviera guerra os diría los comunistas, pero yo digo Izquierda Unida, ¿verdad? Claro, esto debe quedar claro a los espectadores que aquí, aparte del contencioso concreto Rumasa, claro, hay luego 2 mundos diferentes ideológicos. Y yo por eso en eso sí quiero entrar al capote que dice José Luis. Y evidentemente nosotros nos creímos lo que dijeron los socialistas, que no iban a nacionalizar, porque nunca lo dijeron, porque en el Congreso nunca lo dijeron. Y ahí está la ley que permite la excepción de que se venda, y por eso tenemos que ir a la segunda parte siempre, porque claro, es lo que ha ocurrido. Y dice, se venda por adjudicación directa con acuerdo de Consejo de Ministros, y la regla normal es que se venda con arreglo a la ley de contratos del Estado. La regla se convierte en excepción y la excepción en regla. Todas las empresas, salvo Banco Atlántico, se han vendido a dedo a los amigos, y yo lo he dicho en el Congreso y lo repito aquí. Hispano-Alemana de Construcciones ha tocado antes. Eso es algo que no has demostrado. Sí, ahora lo veo. No. No es amigo. Sí, ha habido una comisión que ha dicho de las ofertas que he tenido, valorando las distintas posiciones. ¿Qué comisión ha habido en el Parlamento? Ninguna. No, digo la comisión representativa. Esa la inventó el gobierno para su suministro, pero si la presidía del Moral, por Dios. Recibía una serie de ofertas y en decidía. 60 horas se valoraron todas. Lo que todas tú las estás diciendo empresas. son sospechas. Justo. No en son 60 horas. Eso es para el juzgado, ¿eh? No, al juzgado voy yo. No, tú. Claro que Si tú crees que se ha cometido No. Hay 3 tipos de responsabilidades Claro. en política. Hay 3 tipos en la vida de responsabilidades. La civil, la criminal y la política. Y yo en el Parlamento lo que quiero es la responsabilidad política. Y cuando hay un beneficio de un amigo del presidente del gobierno en 30.000 millones de pesetas y un empobrecimiento de la sociedad en 50.000 millones. No ha demostrado el presidente del gobierno no ha demostrado que no es amigo. ¿Por qué no demuestras tú que es amigo? ¿Cómo no lo voy a demostrar si estuvo en Venezuela? Es que con tiene él? que demostrar que no es amigo el presidente del gobierno de alguien que ha comprado una empresa. Pero vamos a ver si lo el término amistad, ¿qué significa? El término amistad significa algo subterfugio donde se lleva algo. Esa es la palabra amigo. Quiero decir que en el verano en que va a vender el señor Cisneros, va a revender Galerías Preciado, ese verano la señora Presley y el señor Boyer en aguas del Mediterráneo pasean juntos en el yate del señor Cisneros. Quiero decir que eso es así. Y que en política, en democracia, tiene que ser transparente todo como esto. Solchaga nos pide el dinero y lo tenemos que ver cómo va hasta el otro lado. Y si no, lo que sufren son las instituciones, lo que sufren son ante el pueblo. ¿Por qué no ha habido una comisión de investigación en el Parlamento? Porque el gobierno tiene miedo y el pueblo tiene derecho legítimo a decir el gobierno está pringado. Pero vuelvo al tema, que es lo que me interesa. Propiedad privada. Nunca se dijo que se iba a nacionalizar. Y quiero poner un ejemplo de qué es lo que ha ocurrido. Hispano-Alemana de Construcciones. Se vende. Cuando yo digo que he echado cuentas, y se lo digo a Solchaga en el Parlamento en un debate, de que no es lo que dice esas empresas extranjeras que buscan para hacer las ofertas, que no son ofertas públicas. Yo nunca he visto un anuncio en el periódico de que se vendía Hispano-Alemana. Van a este, van a aquel, van al otro, buscan al amigo. Y dice, ¿cómo se llama? Las empresas que, no me acuerdo cómo se llama, es igual el nombre. Bien. Se va a vender esta empresa y 9.000 millones de pesetas es el costo para el Estado. Yo le demuestro con los papeles que me manda el gobierno que vale 20.000. Y el Tribunal de Cuentas ha dicho 40.000 millones. ¿Qué pasó? Se le dio dinero a Hispano-Alemana para sanearlo. Y con ese dinero compraron Huarte. Y no hay responsabilidades para nadie. ¿Pero qué país es este? En lo de Hispano-Alemana, de luego, nosotros estuvimos en contra rotundamente. ¿Qué Y digo, sobre todo Manolo razón. Garnacho, de UGT, de Justo me estás Construcción y dando los la compañeros de razón. Comisión de Verdad, Si es que ha sido una durísimamente verdadera en vergüenza. contra, porque esa era una de las empresas que se podía haber conservado. Voy a otra cosa. El señor Guerra, y ahí le doy la razón a Ruiz Mateo, expropian por razones políticas. Hay unas elecciones en el 84. Yo respeto tu opinión, claro. Déjame que yo ponga la mía. Hay razones políticas también. En el año 84 hay elecciones, en la primavera, del 83, hay las elecciones autonómicas, hay las elecciones municipales.
Al Partido Socialista le interesa sentarse. ¿Es cierto o no es cierto que don Alfonso Guerra dice en un mitin en Toledo: hubo una vez un empresario que osó desafiar al gobierno, todo lo que tú tienes, para el pueblo, que es lo que tiene? Porque claro, es muy fácil. Que lo dicen en los Sí, bueno, pero es que el señor Guerra dice muchas butades, pero pide los votos a cambio. 1 billón de pesetas, ¿cuánto es? Porque el papel lo aguanta todo. 1 billón de pesetas estaba haciendo antes la cuenta, echando un billetito de 1000 pesetas aquí cada segundo, se tarda en juntar 33.000 años. 1 billón de pesetas es que hoy a mis paisanos extremeños, que somos 1 millón, le hubiera tocado el cupón del señor Durán 1 millón a cada uno. Es que hubiera una Torre Picasso en cada capital de provincia. Y eso es lo que ha provocado el gobierno socialista. Y eso es lo que hay hoy. Y en este país, en el que hoy hay corrupción por todas partes, eso hay que decirlo a voces. ¿Hoy es cuando hay corrupción? ¿Quieres que enumere corrupciones anteriores? Enumérala. A mí claro, me trae el fresco. No me digas que es que hoy hay corrupción. Hoy no hay ni el 10% de la corrupción de lo que yo he sufrido y he vivido y todo el pueblo español durante 40 y 5 años más de democracia. Oye. Y puedo empezar a sacar nombres aquí. Que puede sacarlo. Claro. Yo he conocido hasta aeropuertos que se han hecho en los sitios peores de una isla donde no se puede aterrizar porque convenía a señores que son de tu partido hoy. Justo. O a los mejor al tuyo. Me da igual. ¿A quién? Claro. Pero a Luis Rebaño no le toca esto. No, a él no. Ah, bueno. A él. Puede hablar libremente. Si hablamos de corrupción vamos a hablar de gordo. Justo. Vamos a ver lo siguiente. Estamos en un sistema desde el año 77 aquí en que nos damos un sistema de convivencia. Y o la gente cree en las instituciones porque tienen prestigio, o el sistema no se arraiga en el pueblo. Y Totalmente de acuerdo. Pues si estamos de acuerdo, ¿qué es lo que está pasando? Me interesa lo que ha pasado ahora. Lo que pasó en la dictadura ya pasó. Y este señor estaba conmigo en el Colegio Mayor, y estaba Balbín, y convivíamos todos, y veíamos lo que veíamos. Y veíamos que al señor Vilarreyes hubo una comisión en unas cortes franquistas, que por cierto fue Fernando Robina, un diputado procurador extremeño el que lo denunció aquello. Y resulta que se investigó. Yo ayer me he ido al archivo, y en el archivo hay 44 legajos. Y en una dictadura resulta que mira por donde luego los indultaron, pero condenaron a 3 ministros. Y ahora no hay manera, en unas cortes de las democracias, el que hagamos una comisión de investigación, porque dice Solchaga que mientras él sea ministro no hay una comisión de investigación. No me compare la dictadura de Franco, estoy comparando. por favor, con esto. Eso no te lo puedo admitir, porque en el colegio convivíamos. Yo era ya comunista, por supuesto, en aquel colegio cuando convivíamos. Yo no lo sabía, lo sé ahora. Tú lo sabías perfectamente porque sabías que no volvía al colegio por ser de la José Luis, escucha un momento, Luis, no me compares, por favor. La dictadura de Franco, donde no podías ni respirar, donde te mandaban a la cárcel, donde te torturaban, donde condenaban a la gente a muerte, donde había asesinatos, etcétera, etcétera, no me compares. Donde condenas en Cuba de una época tan tremenda como... Vamos a ver. Espera un momento. A ver si me vas a poner ahora una condecoración de franquista. Espérate un momento. Yo no te he llamado franquista. A lo mejor te digo que lo soy y no pasa nada. No, pero un momento, no. Que no me digas que... No vaya con inventiva finalista. Lo de Matesa fue un ejemplo de lucha contra la corrupción. Yo no estoy diciendo porque eso. No es cierto. Lo de Matesa, y Pilar Reyes quizás lo sepa, fue una lucha... Creo que no conviene ir, José Luis, para ninguna de las partes. Por peor eres tú. No vayamos a eso. Yo no quiero eso. Que lo que estoy diciendo y no me ha dejado acabar. Yo querré hacer la comparación que me dé la gana y yo tengo el riesgo. Yo tengo el riesgo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la gente puede recibir la imagen hoy, aquí, de que en unas cortes de una dictadura resulta que se crea una comisión de investigación. Perdona, no estoy estableciendo ninguna conclusión. Lo que no quiero ni comprendo es que el control del gobierno en una democracia esté en manos de la mayoría que soporta al gobierno. Y yo pregunto aquí a esta reunión, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo que haya comisiones de investigación? Y no entro, perdón, no he querido juzgar aquello en absoluto. Bueno, pero déjame decirte nada más, y nada más un segundo. La comisión que se creó fue para procesar. Fíjate tú, y tienes razón. La comisión se creó para procesar a los ministros. O sea, en ningún plan de imparcialidad. Pero yo lo que digo que la visión es esa. Y que hoy el Parlamento español no investiga, se dice que caiga todo sobre los políticos, todos son iguales. No, mire, cuando estaban en la oposición los socialistas, yo recuerdo a Martín Tobal diciendo que había que crear una comisión de investigación. Resulta que porque al Congreso de la UCD habían venido invitados extranjeros y parece que se había pagado con dineros de Televisión Española. Y dice, según quien apoye o no la comisión, se sabrá quién está a favor o en contra de la corrupción. Pero si tienen la conciencia tranquila los socialistas, que abran la puerta, que miremos que no pasa nada. Ese es el mejor filtro que tiene la democracia. Pero es el que vas a coger en ese renuncio de que diga que no. Estoy de acuerdo. Pues claro. Pues porque a mí yo soy socialista, no soy ningún... No formo parte de esa camarilla por que acusa de ladrones, que un amanerado y estrafalario director de periódico acusa a todos los socialistas. Yo no se lo consiento. Yo soy más honesto que él. Pero sí digo una cosa, a las comisiones
Mira, en Las Palmas, en Canarias, una empresa que es accionista del presidente del gobierno, el señor Olarte, en coalición con el PP y el CDS. En otros sitios están con el PSOE. No, si digo, pero vea las comisiones. Piden 1.000 millones de pesetas a la Caja de Ahorro. Y la Caja de Ahorro da 1.000 millones de pesetas a una empresa sin demasiado fuste para dar 1.000 millones de pesetas de crédito. Bueno, y ahí el Partido Comunista o Izquierda Unida plantea el tema de si el presidente había empleado su influencia en la Caja de Ahorro para ver Bueno, se crea una comisión. La comisión, al final, fue exactamente el reflejo, después de 4 o 5 meses de investigación de documentos, el reflejo político exacto de gobierno y oposición. Y se salvó el presidente, para que vea un poco lo que es la cuantificación de votos, de políticamente quedar por los suelos, porque él votó que era honrado. Porque él votó que no sabía nada. Entonces, mira, lo de las comisiones, aquí hay una comisión ahora en el Parlamento, de los partidos políticos, y el resultado de la comisión, ¿sabes cuál es? No lo sé porque no la hay. 2 o 3 abstenciones del PNV y los catalanes, porque no quiere que miren Izquierda el Unida y el PP en contra de lo que sea, y el PSOE a favor. Vamos a ver. Yo creo que todo, de todas maneras, yo deduzco... Un segundo, por favor. De todas maneras, yo deduzco que están, por lo visto, lo que sí están ustedes todos de acuerdo es en que haya comisiones de investigación. Eso es lo que yo quería clarificar. Si están todos de acuerdo... Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida... Todos están de acuerdo. No iba por eso. No, y justo también. A ver, Badía. Yo creo que con las comisiones de investigación todos los partidos tienen acuerdos y desacuerdos en función de las circunstancias. Y entonces todo el mundo está de acuerdo, pero luego a la hora de la verdad de plantearlas ya hay pequeñas variaciones. Y yo no me voy a remontar a la dictadura, primero porque ya yo creo que es mejor olvidarla y porque estoy seguro que muy buena parte de nuestra audiencia le pasa como a un hermano que tengo yo que tiene algunos años, es una cosa que historia. Cuando le hablo de Franco pone una cara muy rara. Pero a mí me parece que hay en este momento niveles preocupantes o asuntos preocupantes en todas las administraciones públicas, independientemente del partido que las ocupa. Y en eso incluyo también al Partido Popular y al Socialista, y les incluyo a todos. Y hay una especie de complicidad de todos los políticos por algo que a mí me parece, y quizás lo puedo decir porque como uno no está vinculado a ningún partido político y lo único que hace es intentar observar la realidad y contarla, me parece que se está produciendo una situación muy preocupante. Y es que, por una parte, los que ostentan responsabilidades en la Administración bloquean las comisiones de investigación, cosa que yo no acabo de entender, porque yo soy bien pensado y creo que la mitad de las cosas que se dicen o se insinúan, pues probablemente no sean ciertas. Pero no entiendo por qué bloquean eso. Pero por otra parte, la oposición, y la oposición en general, y aquí no señala a nadie, se dedica a lanzar unas acusaciones tan tremendas que no son de responsabilidad política, sino de responsabilidad penal. Y entonces yo me pregunto, esas oposiciones, cada una de las oposiciones en cada uno de los sitios, ¿por qué no investiga al margen del Parlamento? Es decir, cuando una oposición a una determinada administración o a un determinado gobierno, me da igual que sea central, autonómico o municipal, lanza acusaciones de corrupción que son materia penal, ¿cómo no investiga por su cuenta y se persona en un juzgado y lo demuestra? Y si no tiene los elementos suficientes para personarse en un juzgado y demostrarlo, ¿cómo lanza esas acusaciones públicamente? Porque claro, esto se está haciendo por parte de la mayor parte de los partidos, prácticamente todos, en las distintas administraciones. Y luego, cuando cualquier medio informativo hace cualquier relato, empiezan a lloverle querellas. Ahí, Enrique, hago yo de abogado del diablo, porque, quiero decir, eso sí que es un argumento que suele emplear y que a mí no me satisface. Es decir, si tú pides una comisión de investigación para ver qué pasa, tú no puedes dar ya los resultados si no hay la investigación previa. No, yo no digo eso. No digo eso. Yo lo que digo es que cuando no hay comisión de investigación, señal que, y se pide investigar algo, señal que no se tiene constatado. Entonces lo que nos sorprende es que se lancen esas acusaciones tan contundentes sin que se haya hecho la investigación, porque si ya se tienen los elementos para lanzar la acusación, ¿por qué se pide la investigación? Me parece un contrasentido. Hay una injusticia grande en lo que acaba de decir.
Y yo no sé si es por desconocimiento o si es por esa opinión que lamentablemente se dice con cierta alegría, y es que todos los políticos son iguales. Claro. Y yo te digo que todos los políticos no somos iguales, y yo desde luego no me siento nada igual a toda una serie de políticos. Yo no he dicho eso. Pero te voy a concretar. Claro, es que yo no he dicho eso. Ni todos los políticos somos iguales. Tú has dicho que en la clase política incluso has llegado a decir que hay mecanismos de concreción de la clase política y sus cosas. No, mira, eso no es así. En la clase política. En la clase política. Te voy a decir, no todos los políticos somos iguales. Y hay muchas diferencias entre unos y otros. No solamente a nivel ideológico, sino también a nivel de comportamiento y personal, y creo que eso es muy importante porque el plano ético personal es fundamental en cuanto a la ejemplaridad del político. No es cierto de que nunca los partidos políticos hayan utilizado la vía penal. Y yo te voy a poner dos ejemplos muy claros. Yo no he dicho eso. Un ejemplo clarísimo que fue Radio Televisión Española. Y yo como abogado me pasé un montón de años dedicando horas y horas y horas a la querella interpuesta por el Partido Comunista de España, que después fue apoyada por el Partido Socialista Obrero Español, para investigar qué era lo que pasaba en Televisión Española. Trabajé mucho sobre eso. Otro ejemplo, ¿quieres? También te doy otro ejemplo. Espionaje político. Yo me he pasado un montón de horas también como abogado investigando eso. Cuando hay datos suficientes, vamos directamente al juzgado. Pero no somos tan irresponsables de ir al juzgado si no tenemos datos suficientes. Y entonces, cuando hay unos indicios claros en los que hay responsabilidad política y de ahí se pueden derivar otras responsabilidades, pedimos comisiones de investigación. Y hemos tenido peticiones que han sido bloqueadas una y otra vez. Y hay casos ejemplares, como por ejemplo el de Costa Doñana y otros más, donde Izquierda Unida en el Parlamento andaluz ha insistido en el tema, donde se intentó introducir en la Comisión del Tráfico de Influencias de la legislatura pasada y sin embargo hubo un bloqueo claro por parte del Partido Socialista. Una vez producido ese bloqueo, pues no has conseguido, a partir de la responsabilidad política, llegar a la capacidad de acumulación de elementos que puedan derivar a una responsabilidad penal, porque no dudo en absoluto que tú sabes de sobra las consecuencias de la ligereza de la utilización de la vía penal. Ligereza que puede ir más allá del puro fracaso político. Entonces... No estás diciendo nada que no haya dicho yo. No. Estoy diciendo dos cosas contrarias a las que has dicho tú. No. Yo no he generalizado. He dicho que hay casos en todas partes. Es que un problema grave en España ahora en estos momentos es ese mensaje, la generalización de que ya no hay solución, de que todos son iguales, de que unos antes eran corruptos y ahora los de ahora también son corruptos y que tanto da como se vote, eso es un mensaje... Termino enseguida, Balvin. Eso es un mensaje que yo no digo que tú lo hayas dicho en tu intervención. Digo que hay elementos de tu intervención que yo entendía que eran susceptibles de discrepancia por mi parte y que además podían llevar a la confusión de que ese era ese mensaje. Ahora, sí digo que hay dos cuestiones concretas. Una, que has dicho, no todos somos iguales en la llamada clase política. Yo no me siento miembro de ninguna clase política, solamente me siento miembro de mi formación política y como consecuencia del partido integrado en esa formación. Y dos, hay fuerzas políticas, entre ellas la mía, que hemos estado continuamente pidiendo comisiones de investigación y cuando hemos tenido elementos para ello hemos denunciado directamente al juzgado. Y también la fuerza política ha bloqueado alguna comisión de investigación. ¿La nuestra? Sí. Ponme un ejemplo, por favor. El empleo comunitario en Andalucía. Eso no es cierto. Eso no es cierto y tú sabes, eso no es cierto. Eso no es cierto y tú sabes que precisamente Izquierda Unida eso no es cierto y tú lo sabes. Y precisamente Izquierda Unida es la única que ha planteado una alternativa correcta al empleo comunitario. Y es la única que en la ley de la reforma agraria, en las enmiendas y posteriormente en el plan del empleo comunitario ha planteado el control. Y para que tengas toda la información, te comunico que en estos momentos Izquierda Unida acaba de presentar una proposición sobre ese tema, planteando los consejos locales de empleo. Te ruego que cuando hagas alguna acusación, la tengas dignamente fundada. Entonces, Izquierda Unida acaba de presentar en el registro del Parlamento hace unos días una proposición. Vamos a ver. Ahora también una proposición diciendo consejos locales de empleo para evitar el fraude en el empleo comunitario. José Luis Núñez. Badía. Ahora y hace 3 años y lo ha denunciado constantemente. Lo ha denunciado Izquierda Unida y lo ha denunciado Comisiones Obreras del Campo. José Luis Núñez, Badía.
Yo creo, no, si es que creo que además para los espectadores, que es lo que importa, ha quedado claras las dos posturas, no pasa nada. Yo creo que han quedado claras. Que yo quería y en cambio no, yo quería decir, va a insistir en lo mismo, yo creo, la mayoría defender... No, parecido, pero no igual. Bueno, pero voy a decir lo siguiente, son las 2 de la mañana. Qué buena hora. Nos hemos alejado del tema Rumasa. Y además los espectadores no han podido preguntar. Y yo quisiera que les permitieran preguntar a ellos. Y por lo tanto, también ruego a los presentes, en beneficio de los espectadores, que sean lo más breves posible en las respuestas y así contestarán ustedes a la mayor cantidad de preguntas posible. ¿Puedo decir algo para telegráfico? Este hombre, si tiene un prestigio grande entre los suyos, es porque se le considera honesto. Es verdad lo que dice, que hay políticos. Sí, eso estamos todos de acuerdo. Aquel señor tiene fichas, y yo tengo fichas de venta, donde se le dan las empresas a otros que ofrecen menos. Aquel señor, le tengo que decir que lleva mucha razón lo que dice, pero yo no creo en la justicia en España y por tanto no me da garantía ninguna. Vamos. Y yo vengo de la Alemania del Este y aquello es inmundicia, miseria, hambre. Español nacido en Orense. Y la Alemania... Yo soy gallego, soy Mateo, nacido en Orense. No me hable de nada más. Atentos. Hábleme de lo que hacemos los españoles. No me hable de otra cosa, por favor. Eso es una cantinela, ya está repetida que no me vale. Yo de Bueno, pues te puedo hacer un ruego, no le recomiendes esa fórmula a los españoles porque le va muy mal. Mi intervención no ha quedado claro. En ningún momento he pretendido decir, creía haber dicho todo lo contrario, que considere que la clase política está llena de gente deshonesta. Todo lo contrario. He dicho que soy bien pensado y que lo que me duele a veces es que haya acusaciones excesivas que creo que no están fundadas y que por oportunismo político están poniendo en duda la honradez de personas. Sean ustedes respetuosos con los espectadores, ¿no? No, solo quería decir eso. Pero se lo van a reprochar a los espectadores, va a perder usted votos hoy, Ramallo? Si no atiende a los espectadores. Me interesa mucho aclararlo. Y es que el político no va a responsabilidades penales, sino a responsabilidades políticas. Porque por esa regla de 3, Nixon seguiría siendo presidente de los Estados Unidos. Vamos allá. Solo eso. Vamos allá. José Luis Merino, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Es que yo me temo, además, espero, que hoy hay muchísimas preguntas, calculo. Muchas preguntas. Muchas preguntas, claro. Muchas preguntas. A ver si las preguntas pueden ser muy concretas de manera que nuestros contertulios puedan responder brevemente y así tendremos más contentos en todo lo que cabe a los espectadores. Adelante. Sí, hay muchas preguntas, aproximadamente el 50% para el señor Ruiz Mateos, lógicamente. Lógico. Y de esas muchas preguntas para el señor Ruiz Mateos, más que preguntas son llamadas generalmente de adhesión de muchos de sus empleados. Son los votantes de Europa. Mis empleados. Que lo mejor que tenía Rumasa, sus empleados. Adelante, José Luis. Que le animan y algunos hasta le ofrecen apoyos, hasta materiales y dan sus números de teléfono. Voy a tratar de ser muy breve en las preguntas, a ver si también hacemos muchas, siendo breves en las respuestas. Señor Ruiz Mateos, para empezar con usted, ¿es cierto que trabajó el señor Boyer con usted y salió mal de esa relación laboral? No existió nunca jamás, ni conocía a Boyer hasta la víspera de la expropiación, que en una estrategia trató de imponerme que las auditorías de las empresas, cuando se hicieran, pasaran ante el Banco de España, que no es Rumasa, cosa que yo acepté. Pero Rebollo, de acuerdo con Suárez y Castedo, y en combinación con Luis Val, me decía, no lo haga, que era justamente para justificar la expropiación. Otra pregunta. Para don Justo Fernández, hay un espectador que le dice que diga nombre y apellidos de los casos de tráfico de influencias de los 40 años que dice, y preguntan, ¿por qué intentó pegar a don Emilio Lamo de Espinosa? Y otro espectador le dice, ¿por qué dice que no hay corrupción cuando usted llamó al ministro Solchaga chorizo en un periódico? Bueno, sobre la primera pregunta voy a pedir a Justo Fernández que nos responda por una razón. Porque dentro de unas semanas tenemos un programa que se titula precisamente Tráfico de Influencias. Así nos ahorramos tiempo. Las otras dos. Lamo de Espinosa y chorizo... Parece que los escándalos han sido tan enormes y han estado en la prensa tanto tiempo que no tengo por qué... Hay un programa sobre eso, además. Vamos, yo no le he pegado en mi vida al señor Lamo Espinosa. Creo que no he hablado con él en mi vida, vamos, ni lo he conocido toda mi vida. Creo que era el presidente de la sesión sindical vertical de fue de ministro de Banca. Agricultura, además, ¿no? Es otro de Lamo de Me imagino que será el que se refiere, que era presidente de la parte económica de los empresarios de banca. Y en aquella época, pues yo ni siquiera era... Estamos en la clandestinidad y quien discutía los convenios precisamente era el señor... Los del sindicato vertical, vamos. Nosotros luchábamos en el sindicato vertical, pero no llegábamos a esos niveles, luchábamos en otro sitio. ¿Y la última qué era? Lo de... Bueno, eso fue un tema de... Yo tengo un determinado carácter, yo creo que me conoce mucha gente como soy. A mí el señor Tamame me llamó un día por teléfono y me dijo, te voy a enviar inmediatamente la intervención del señor Solchaga en las Cortes.
donde había hecho una especie de desprecio de que a Pablo Castellano y yo, esos señores, es como si no existieran o algo de eso. Y yo me enfadé bastante y entonces claro, me llamaron de la COPE y dije claramente, me parece que ese señor es un sinvergüenza y un chorizo porque se enriquece con los conocimientos que tiene de la bolsa. ¿Por qué digo yo eso? Porque en una revista, a partir del crack de noviembre de la bolsa, el señor Solchaga, yo creo que entiendo que para animar a la afición, dijo que estaba ganando, que se podía ganar mucho dinero en bolsa en ese momento, y que él había ganado dinero en bolsa. Sí. Y aprovechándome de esa claro, hay que ser bastante poco simple. Casi un lapsus. Sí, no, que simplemente no hay que tener mucha inteligencia para decir, si este señor invierte en bolsa, invertirá en lo que sabe que va a subir. No va a invertir en lo que sabe que va a bajar. Aunque no quiera. Sí, eso parece un problema ya de transcripción de las declaraciones. Y entonces digo, pues se está aprovechando. Sí, si él ha hecho dinero en la bolsa es porque ha invertido donde sabe. Y eso a mí me parecía... Y lo del término chorizo no es como se refiere aquí de llevarse el dinero choriceando, en absoluto. Y no tengo nada que ver con el señor Solchaga. Era información privilegiada, se refería usted, ¿no? Bueno, vamos a ver. Otra pregunta, por favor. Don Luis Ramallo. Al presentar recurso de inconstitucionalidad, recurrieron el decreto ley de expropiación, pero no la ley posterior. ¿Qué motivos hubo para ello? Se lo tiene que preguntar a quien tenía la dirección del grupo parlamentario en aquel momento. Yo lo desconozco y quizás hubiera que haber recurrido a la ley. Yo no lo tengo claro y por tanto no lo puedo contestar. ¿Pero quién dirigía el grupo parlamentario en aquel momento? Que yo no me acuerdo. Don Manuel Fraga. Yo sí puedo. Sí, pero... Porque en las memorias de Fraga, pues dice que la noche más introspectiva que él ha vivido en su vida fue una cena cuando iba a hacer esa presentación, ese recurso, y el señor Terme, el presidente de la patronal bancaria, se lo prohibió, so pena de que no vería un centavo para el partido. Lo pone en las memorias el señor Fraga. Bueno, lo que pone en las memorias es que el señor Terme lo llamó para influir, pero no en ese día, y según he leído yo, dijo, y no le hice ni caso, y además me enfadé. Pero no era pues con todavía ese motivo, peor, porque no recurrió. Era con el motivo de cuándo se expropió y en la fecha que se expropió. No es en el momento, precisamente, no es en el momento... El poder económico sigue pagando. No, algo de eso sospechamos. Quedan ya las opiniones, claro, no sigan discutiendo porque así no hay sitio para los espectadores. Más preguntas. Señor Vilarreyes, si usted como empresario reconoce que se le hizo justicia, ¿no cree que se le debe de hacer justicia al señor Ruiz Mateos en los tribunales? Bueno, a Vilarreyes todavía no se ha hecho justicia porque todavía está pendiente, ¿no? Exactamente, está pendiente todo, se ha eliminado precisamente todo el sistema judicial y se ha recurrido al arbitraje, que es el sistema más moderno de justicia. Cuando escogen los árbitros las partes, estos árbitros escogen al presidente del tribunal y deciden, que es una cosa que, si no pronto, dentro de medio siglo, para juzgar a políticos y todo esto tendrá que... Los jurados serían buenos. Bueno, nosotros le prometemos, señor Vilarreyes, que si hay arbitraje en un tiempo razonable, biográficamente para nosotros habrá una clave sobre eso. José Luis, yo lo que pido es lo siguiente: ¿encuentran ustedes mal que un problema escandaloso como el mío se resuelva por arbitraje o lo apoyan? No, me parece bien. Es un sistema de impartir justicia como otro cualquiera. Pues estupendo, les tomo la palabra. Otra pregunta. Son muchos los que tratan de la hipótesis de que al final resulte ganador el señor Ruiz Mateos y casi todos preguntan al señor Núñez Casal si se le diera la razón al señor Ruiz Mateos y se le devolviera todo, ¿de dónde saldría el dinero? ¿Del gobierno, de los impuestos, del patrimonio particular de los que participaron, de los responsables de la expropiación? ¿Qué opina él? Saldría el dinero, una vez más, como es lógico, del presupuesto. Eso quiere decir que los que habían pagado la socialización de las pérdidas provocadas por el señor Ruiz Mateos y los que habían pagado los errores cometidos en una reprivatización llevada a cabo posteriormente por los socialistas serían los mismos que volverían a pagar una decisión adoptada por otro poder, por el Poder Judicial. Al final la realidad es que quien paga de verdad, es aquella persona que no ha tenido nada que ver con ninguno de estos problemas, que no le han dejado ni siquiera opinar, que es el simple pagador de los impuestos. Aquellos que no tuvieron ocasión ni de irse a Inglaterra, ni de vivir tranquilamente después de volver de un exilio con responsabilidad limitada, o bien de beneficiarse de empresas reprivatizadas con unos precios inferiores al valor del mercado. Eso
la consecuencia a lo que lleva es muy simple. Necesidad de un mayor control, una mayor transparencia dentro de la vida política y conseguir que alguna vez se pueda llegar a que aquellas personas que colectivamente aportan su esfuerzo, su sacrificio y su trabajo también puedan controlar el funcionamiento de la empresa. Otra pregunta. Al señor Badía, un espectador le dice, si no quiere hacer propaganda de su libro, ¿por qué lo tiene tanto en la mano? Y otro le pregunta por qué la prensa, sobre todo en el caso Rumasa, va siempre por detrás de los políticos y tarda tanto en reaccionar. Bueno, el libro, yo no le he oído hablar mucho del libro a Badía. A lo del libro más bien se lo dijimos nosotros. Tengo el libro aquí porque... Bueno, en la mano físicamente. Es que yo no me había dado cuenta. Lo tengo aquí para... Pero lo tiene agotado, me parece, He querido ¿no? consultar una cifra, porque no me acordaba, porque hace 7 años que lo escribí, o lo escribimos, porque fuimos 3, y no tiene sentido hacer propaganda de un libro que en este momento es imposible encontrar en las librerías porque está agotado, como el equipo de La Clave sabe, al que le tuve que ceder uno de los 3 ejemplares que conservo en mi casa para que prepararan el programa. Lo devolveremos. No, es un regalo a La Clave. Y respecto a la segunda parte de la pregunta de por qué la prensa va detrás de los políticos, pues no sé muy bien a qué se refiere, porque yo creo que incluso en debates parlamentarios, y el señor Ramallo yo creo que me podrá dar la razón, no digo que siempre, pero en muchas ocasiones se han utilizado cosas publicadas en la prensa, otras veces no. O sea que no creo que haya sido ni ir delante ni detrás. Yo creo que la prensa o los periódicos en general han cubierto la información cuando han dispuesto de ella, a veces antes de que se produjeran cuestiones en el Parlamento, otras veces después y otras veces en paralelo, porque esa es la función de los periódicos. Otra pregunta. Sí, para el señor Ruiz Mateos hay 2 preguntas que guardan alguna relación, por eso se las formulo conjuntamente. Una dice, ¿es cierto que dio dinero a un alto cargo político que le aseguraba solucionar sus problemas gracias a su influencia con el rey? Y la otra dice, usted afirmó que dio un maletín a la Zarzuela con dinero. ¿Era un soborno? Bueno, sobre este tema yo tengo que decir que el año en que yo me encontraba en Londres, por razones muy especiales, no por mi voluntad propia, pero no es el momento de hablar, yo hice unas denuncias, unas declaraciones, pero y después, con independencia de la veracidad de esas afirmaciones, yo me di cuenta que a los españoles no les agradaba, con razón o sin ella, de que se metieran con el monarca porque representa la estabilidad política de este país. Por respeto, cariño y consideración a los españoles, desde hace exactamente 6 años no he vuelto nunca más a pronunciarme. Lo que no cabe duda es que hay un juicio pendiente donde una de las causas por las cuales se me extradita de Alemania es injurias al rey. Llegado ese juicio habrá que tocar el tema. Si naturalmente lo anulan y lo quitan del juicio, no creo que sea precisamente para hacerme un favor a mí, pobre hombre. El tiempo lo dirá. Otra pregunta. A propósito de Londres y de dinero, le preguntan a don Justo Fernández si cuando vino de Londres con esos papeles que podían cargarse al gobierno, si hacían referencia a una póliza de crédito de 500 millones de pesetas firmada en el Banco de Jerez por la Oficina de Londres. Bueno, con respecto a esos célebres documentos que ni he enseñado ni he publicado nunca, yo creo que me remito a lo que ha dicho el señor Ruiz Mateos hace un momento, y desde luego el documento que yo pude haber tenido no tenía nada que ver con nada de Jerez, ni con nada de 500 millones de pesetas, eran dólares y eran de banco suizo. Otra pregunta. Para don Luis Ramallo, ¿es un motivo de la expropiación que Rumasa financiara partidos de derechas? No sé si financiaba partido de derecha o no, pero entre los motivos de la expropiación, el expropiante dice que es el interés público, la estabilidad del sistema financiero, el conservar los puestos de trabajo, la seguridad de los depositantes y que era lo otro, así, y de los accionistas ajenos al grupo Rumasa, cuestión que ninguna ha satisfecho, por lo tanto, yo supongo que no. Ha habido una cosa que yo quería preguntar al señor Ruiz Mateos, es si él había tenido relaciones y conocía a don Felipe González, pero ya no hay tiempo porque creo que lo conocía, no era partido de derecha, y se hicieron a don Felipe González, hijo adoptivo de Castellar de la Frontera, por un favor político que le hizo el señor Ruiz Mateos. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Otra pregunta. Señor Ruiz Mateos, ¿qué opina de un empresario que descuenta del salario de sus trabajadores el impuesto del rendimiento de las personas físicas y la cuota de la seguridad social y no la ingresa?
¿Qué recursos tiene que hacer el Estado para que la gente le pague las deudas si no es a través de una expropiación? Pues mire usted, si de verdad existe todo eso y existe en empresas de Rumasa, normalmente lo que se suele hacer es que viene un inspector, levanta un acta, incoa un expediente y sanciona. Pero nunca jamás se expropia con metralletas. Al menos yo no lo he visto con ningún otro empresario de este país. Y si hablamos de las deudas de la Seguridad Social, insisto que no habría policías suficientes para incautar empresas. Otra pregunta. Y en relación con esto, en la pregunta contraria sería para don Justo Fernández, al que le preguntan si Rumasa debía tanto a Hacienda y a la Seguridad Social y por ello se expropió, ¿por qué no se hace lo mismo con el Ayuntamiento de Madrid, con la Telefónica o con la Renfe? Vamos, yo creo que son unos ejemplos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. A mí me parece que no se expropió Rumasa porque se debiera a la Seguridad Social, ni a Hacienda. Se expropió porque era un volumen de negocio importantísimo, porque había 65.000 trabajadores que podían perder el puesto de trabajo, porque había miles y miles de depositantes que también corrían riesgo sus pequeños ahorros, y era de pequeños ahorros de donde se nutrían en una gran mayoría los bancos de Rumasa, y eso, a juicio del gobierno, yo creo que con razón, corría un serio peligro, y había irregularidades suficientes al margen de esa como para temer que en el entramado ese que había de empresas instrumentales donde se llegó hasta 777 me parece que son, bueno, había un problema enorme y se decidió por un decreto ley porque se barajaron otras situaciones, quitarlos del Fondo de Garantía de Depósito a los bancos y hacerlos caer, lo que eso significaba un problema gravísimo para el país y para el crédito del sistema financiero. Ayudarlos, llegar a un pacto con el propio señor Ruiz Mateos, llegar a un pacto de ver cómo se arreglaba el tema, o expropiar. Pero si se hubiera llevado una ley al Parlamento, que hubiera tardado 2 meses por lo menos en cumplimentarse y aprobarse, desde luego el gobierno no hubiera podido expropiar prácticamente nada de Rumasa. Pues eso, como dicen en mi tierra, es un decir. Lo que ha dicho justo es un decir. Opinión. Es correcto. Pero vamos, que no tiene nada que ver con la realidad. Cualquier parecido es pura coincidencia, como la película de esta tarde. Otra pregunta. Lo que más me vale con esto contesto, el repudio, el dolor, la cuita que yo hubiera llevado esta noche grande es si esos obreros o esos empleados de Rumasa lo hubieran dicho Ruiz Mateo como empresario no lo queremos. Pero ese porcentaje tan grande de gente que ha llamado es el testimonio, es lo más tierno, lo más cálido, lo más entrañable de lo que yo he podido oír esta tarde. Para mí ha sido un juicio popular, ya que no hay jueces los que lo han vivido, lo que Rumasa, cómo se trataba la gente de Rumasa, cómo se comportaba y cómo se trataba la gente de Rumasa. Bueno, pero es que han llamado ellos, no le he dicho yo que llamen. Yo sé cómo, por ejemplo, se utilizaban los comerciales y tuve que ir a un banco que hay enfrente del INI, que era de Rumasa, porque a los comerciales, si los comerciales son los que tienen que ir a buscar dinero, se les contrataba por un año, se les ponía un nivel, se mataban a conseguir amigos, familiares, y cuando cumplían ese nivel se le ponía ya uno que, como había agotado ya todos los familiares, no lo podía cumplir y se ponían de patitas en la calle. El Rumasa empezó con 7 obreros y terminó en 65.000. Que vengan otros empresarios y hagan lo mismo, y desde luego te digo una cosa, paro en este país no habría. Otra pregunta. Con permiso. Otra pregunta, José Luis. Señor Núñez Casal, ¿cómo puede criticar un comunista un sistema bancario capitalista cuando el sistema comunista ha fracasado totalmente en todos sus aspectos de financiación, planificación, producción, etcétera? Es una buena pregunta. Es una pregunta interesante, pero yo creo que se escapa lo de la persona que pregunta se escapa de esta noche. Y si lo que dice es que ha fracasado una forma de intentar construir el socialismo burocrática y estatalizada, estoy de acuerdo en que a mí ese modelo no me gusta. Pero ese no es el único modelo de hacer el comunismo, por supuesto. Hay una tradición comunista, la tradición europea, occidental, de construcción del socialismo en libertad, donde obviamente las cosas son distintas a como ha ocurrido en 5 países nada más. Digo 5 porque hay más países, evidentemente, que intentan construir socialismo de otras maneras. Que nadie se engañe, la idea de construir el socialismo y la idea del comunismo no han muerto ni mucho menos. José Luis Merino, nos acercamos a las 2:30 y vamos con las 3 últimas preguntas, si te parece. Señor Ruiz Mateos, ¿por qué hizo caso a Rafael Termes en su recomendación para ausentarse de España si no tenía nada que ocultar?
Muy buena pregunta, pero para eso hay que conocer la institución benemérita, entrañable de la Iglesia, que se llama Opus Dei. Rafael Terme, la víspera de mi marcha a Londres, vino a mi casa con 2 directores del Opus Dei. Los que conocen el Opus Dei saben que cuando un director del Opus Dei insinúa algo a un supernumerario, o a un numerario, es exactamente igual, a un miembro de la obra, tiene la obligación de ponerla en práctica sobre la marcha inmediato y fulminante. Y si no lo hace, está faltando gravemente a su verdadera vocación. Al día siguiente hicieron ese paripé. Yo estuve con Terme, después con Valls, después con Matías Cortés, del que tendrá que dar mucha cuenta en todo esto también, y esa misma tarde marché para Londres. Fue auténtica obediencia, salvando las distancias, enorme distancia, exactamente igual que cuando San Ignacio de Loyola le dijo a San Francisco Javier para el Japón, cogió su maletita y se fue, salvando la distancia, fue el mismo gesto de obediencia. Y si no están de acuerdo, estos señores que vengan y demuestren lo contrario. Pero lo que usted dice... Habrá que tener en cuenta el Opus Dei, es un peligro para este país. Yo distingo lo que es el Opus Dei de Dios y lo que es el Opus Dei de los hombres. El de Dios, una maravilla y una necesidad para cualquier país y cualquier cultura y cualquier civilización. ¿En qué se concreta eso? Los hombres, que hay de todos, muy buenos, con muy buenos sacerdotes y gente buenísima, pero que son los que mandan, ¿no? Y otros que son extremadamente peligrosos. Voy a decir una cosa, gracias a Dios miles, porque a pesar de que estos hombres de la fe me han hecho tanto daño, sigo creyendo en Dios. Y a pesar de que me lo han quitado todo, sigo creyendo en la propiedad privada, en la iniciativa privada y en el valor del hombre. No creo en otra cosa. Penúltima pregunta, José Luis. Esta va dirigida a los señores Fernández y Ramallo. Y dice así: ¿qué saben ustedes de los papeles que se encontraron debajo de la escalera del edificio Rumasa que dijeron que era la Rumasa paralela? ¿Los vieron ustedes? Yo desde luego no. Yo sé lo que dijo la prensa en aquel momento, pero no lo vi. Yo tampoco lo he visto ni sé dónde Ramallo está acudiendo a... Yo tampoco, pero voy a aprovechar para enseñar 2 acuerdos de Consejo de Ministros sobre la misma cosa en la que se vende el mismo bien, el mismo día y a distintos precios. Es decir, el que mandan al Congreso venden en un precio y el que mandan a la gente de Cambio y Bolsa venden en otro. Era Marcos Eguizábal. No sé lo que se encontraría allí. Sí sé que el Gobierno ha engañado al Parlamento cuando ha mandado acuerdos al Consejo de Ministros. Pero es un poco tonto lo del Gobierno, ¿no? Porque eso se iba a descubrir. Y está en los tribunales y sigue el juicio. Al policía le costó el cargo. Y los papeles no se sabe dónde están. ¿Qué papeles eran? Última pregunta, por favor, antes de cerrar el coloquio aquí. Para el señor Ruiz Mateos, hay preguntas de Toledo y de Ávila, digo esto porque advierten que se ve lógicamente allí el programa. Y hay varias... Y de Guadalajara nos han dicho que se ve también. Sí. Felizmente para nosotros. Va llegando. ¿Cuándo llega a Canarias? Hay varias preguntas... Eso vale. Hay varias preguntas para el señor Ruiz Mateos sobre su futuro político. Dice, creo que se pueden contestar todas de una vez. Dice, ¿por qué no pide su incorporación al Partido Popular y suman sus votos para sacar al PSOE del poder? Si tiene pensado seguir en la política, si es así, ¿qué le parecería unirse al Frente Nacional? ¿Qué planes concretos tiene respecto de las elecciones andaluzas? Etcétera, etcétera. Es todo un plan político ya, Ruiz Mateos, lo que le pregunta. Mi vocación es de empresario, yo defiendo la empresa, la economía de mercado, la libertad, y hay muchísima gente que me dicen que por qué no me dedico a la política, por eso lo estoy haciendo, pero siempre desde un plano de la puramente o fundamental, principalmente de la economía, de defensa de la empresa y lo que comporta la empresa, el empresario y sus obreros. Y si así se hace política y si creen que yo sirvo y puedo ser útil, pues qué duda cabe que eso es lo que vengo haciendo. Pero en política algunos creen que cuando las cosas no se consiguen de golpe se ha fracasado. Y él sabe muy bien, el señor Ramallo, que incluso la misma Alianza Popular hace 10 años tenía bastante poco que hacer. Y sin embargo hoy tiene una posición bastante importante, no todo lo que quisieran ellos, pero muy importante. Y yo siempre digo lo siguiente, sin jactancia, sin petulancia, sin presunción de ninguna clase. Fue muchísimo más difícil hacer Rumasa que llegar a la Moncloa. Si puedo servir para algo, aquí me tenéis. Y si las urnas y los españoles no me quieren de político, ellos tienen la palabra. ¿Quieren ustedes añadir algo? Es el momento de los estrambotes que decimos aquí. Yo simplemente que nos sirva como recordatorio este tipo de cosas, tanto la de Rumasa como la de Matesa, para intentar que se vuelvan a reproducir y conseguir elevar los niveles de participación y de control político de la ciudadanía. Eso creo que es el mejor sistema, profundizar en la democracia para evitar situaciones como estas. Bueno, pues yo sí, tengo que decir algo, y es el que al menos el tiempo que usamos en hacer la ley de la televisión privada, estrecha
pero que abrió la puerta a algo que aunque intentaron ponerle puertas al campo no se le pueden poner. Que hoy felizmente estamos aquí y es bueno para todos, para el conjunto de la sociedad, y que cuando hay pluralismo informativo resplandece la verdad. Y yo hoy me felicito como español. De todas maneras, yo creo hay un tema que a mí me parece que lo del tema de Rumasa, con todos los flecos que va a tener y todos los problemas políticos que ha acarreado y todos los errores cometidos por el gobierno en la reprivatización, ha servido. Ha habido leyes ya claramente de que el Banco de España ejerce una mayor vigilancia y tiene una mayor potestad sobre los bancos y sobre el funcionamiento de los bancos. Sobre todo para intentar cambiar a la gente y ponerla... Que lo había antes. Y había un tema también sobre la televisión. Yo también me alegro que haya televisión pública. Pero aquí que no vayamos a engañar a los espectadores. Privada, en este caso. Privada. Aquí no vayamos a engañar a los espectadores, ¿eh? No. Fueron los socialistas los que llevaron al Parlamento la ley y la aprobaron, ¿eh? Sí. Vilar Reyes, que ha hablado muy poco. Yo le he respetado porque me daba la impresión de que él tampoco quería intervenir demasiado. No, porque claro, es un tema ajeno a mí. Yo solamente estoy aquí como testimonio, ¿no? Pero creo que ha sido muy interesante y me uno a lo que acabáis de decir. Nací en la dictadura, luego en la República, luego la guerra civil, luego más dictadura, luego la monarquía ya, y esto para mí me da mucho ánimo, poder hablar limpia y tranquilamente, y agradezco a todos los que habéis colaborado desde un principio que los españoles podamos ya poner nuestros problemas encima de la mesa y solucionarlos. Yo siempre he tenido una admiración enorme, grande, gigante por este monstruo que se llama José Luis Balbín, pero todavía no me creía que fuera verdad. Dije aquí, lo repito, que para mí esto era como el suplicio de Tántalo. Quería beber, tenía una sed impresionante, quería hablar y no podía. El agua solo llegaba hasta el labio inferior. Pero mira qué cantidad de agua he bebido hoy, gracias a José Luis Balbín, gracias a Antena 3, gracias a la televisión privada. Badía, ¿quieres decir algo? No, yo creo que el tema de Rumasa ha dado mucho que escribir, pienso que seguirá dando, y coincido con una cosa que decías tú, me parece, que es que quizás al final el gran interrogante que todavía tiene la sociedad es cómo, es decir, una pregunta, ¿cómo ha podido pasarnos esto colectivamente? Es decir, ¿cómo al final esto nos ha costado tanto a los españoles? El señor Ruiz Mateos sostiene que Rumasa estaba sana y no tenía ningún agujero. El gobierno sostiene que ha actuado ortodoxamente en la reprivatización, pero los españoles hemos pagado mucho dinero por esta historia y lo que no cabe duda es lo que le queda. Probablemente ninguno de los dos tiene toda la razón. Y sí es verdad que yo creo que hay algo que el señor Ruiz Mateos, de lo que no hemos hablado hoy, había una serie de disposiciones en aquel momento de vigilancia de los bancos, de obligaciones de los bancos incluidos en el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Quieres que te diga una cosa, Enrique? Tendrás que escribir otro libro rectificando el texto y contenido del anterior y te daré un abrazo. ¿No le gusta nada el libro? Yo creo que no lo ha leído, porque ha dicho al principio que todo era mentira. Todo. Todo. Y ha dicho con respeto grande para ti. Pero y luego ha dicho algunas cosas en el debate. Porque no conocía. Ha dicho algunas cosas en el debate que están contadas en el libro, como por ejemplo el favor político que le hizo a Felipe González, que nosotros contamos en el libro y lo contamos además por primera vez. ¿Verdad? Ahí lo aprendí yo. Que 500 no páginas, todo era mentira. Son demasiadas páginas, ¿no? Señores y señores, el señor Ruiz Mateos se sorprende de que, y agradece que haya podido llegar a este debate. Yo lo único que puedo decir de este debate es que lo que me sorprende es que sea hoy todavía casi escandaloso, que 7 años más tarde parezca escandaloso hablar de la cuestión de Rumasa en público. Genial. Es lo único que yo quiero decirles. Yo creo que esto debería ser cotidiano, normal, como las comisiones de investigación, normales. Porque aquí da la impresión de que hay que hacer unos esfuerzos ímprobos, casi sería heroicos, para sacar a la luz cosas que deberían ser normales, porque ustedes y yo deberíamos conocer esto que se discute aquí. Lo peor es que, pese a lo largo que es este programa, como decía hace un momento Badía, se seguirá escribiendo, como decía Ruiz Mateos, se seguirá escribiendo y hablando muchísimo,
Bueno, si lleváramos 7 años ya de conocimiento, probablemente no estaríamos en los albores de la luz. Si después de este debate, José Luis, el gobierno nos propia Antena 3 Televisión, tenéis asegurada el futuro de manera... Yo creo que su situación económica es mejor que la que tenía Rumasa. Por fortuna para ellos. Muchísimas gracias, señores contertulios de la noche. Muchísimas gracias, José Luis Merino. Muchísimas gracias, señores espectadores. Y esperemos que todo sea normal a nivel de calle y a nivel de altura. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.